Se dispara la masa monetaria. ¿Qué significa esto y por qué te afecta a ti? Desde hace mucho tiempo hemos vivido un periodo en el que se nos ha repetido con cierta regularidad que los bancos centrales eran muy cautelosos, que la política de los bancos centrales era dependiente de los datos y que estaban orientados a controlar la inflación. Completamente falso. Los bancos centrales, para empezar, no imprimen nada que no hayan gastado primero los gobiernos. Por lo tanto, cuando ves, como estamos viendo en todos los países desarrollados, pero especialmente en la eurozona y en Japón, que los gobiernos lo que hacen es aumentar constantemente los desequilibrios, tirar constantemente de aumentar gasto público, que es imprimir moneda, lo que viene posteriormente es un aumento desproporcionado de la masa monetaria. ¿Qué implica el aumento de la masa monetaria? Número uno, que mientras te dicen que las bolsas están muy caras, la realidad es que la bolsa no está tan cara cuando la comparas con la cantidad de dinero en el sistema. Es decir, no es lo mismo un S&P 500 a 25 veces PER con 115 billones de dólares de masa monetaria global que un S&P 500 a 19 veces PER con 80 billones de dólares. ¿Entiendes? Lo que quiere decir es que la bolsa lo que está reflejando es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la inflación no es el IPC, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y de lo que te tienes que proteger ante este aumento de la masa monetaria no es de lo que hemos visto hasta ahora, sino de lo que viene. Y lo que viene es el gigantesco tsunami de aumento de cantidad de dinero por parte de gobiernos que se niegan a reducir sus desequilibrios fiscales. Por lo tanto, significa que el riesgo de inflación persistente es elevado, que el riesgo a futuro de aumentos de deuda no es ni siquiera debatible, que es un dato, y que por lo tanto eso también va a significar mayores impuestos. Inflación persistente, mayores impuestos, empeoramiento generalizado de las condiciones para las personas que tienen un salario, porque los salarios reales en términos netos no suben, sino que bajan. La gente se hace más pobre, la clase media está siendo demolida. Esa es la evidencia, la destrucción de la clase media. Los gobiernos siempre dicen que están muy preocupados por la clase media y por los pobres y que van a subirle los impuestos a los ricos, pero saben que de donde se lucran y de lo que viven es de la clase media, y que la clase media es a la que es el porcentaje mayor de la población, es a la que hay que expoliar para mantener el exceso público. Por lo tanto, no pienses que el momento de tomar posiciones defensivas o de tomar posiciones para aumentar liquidez es ahora. Todo lo contrario, lo que viene es un tsunami monetario no por casualidad, sino porque los gobiernos no paran de aumentar la deuda, el gasto y con ello la impresión de dinero. Y además eso significa menores salarios reales netos. Para ti, tus depósitos cada vez valen menos y además somos cada vez más pobres. Por lo tanto, el momento para invertir es ayer, nunca lo olvides. Sigue defendiendo la libertad. En España se repite constantemente que la economía va como un cohete, esto no ha ido nunca mejor, es una cosa increíble. El gobierno se dedica día tras día a la propaganda sobre la economía y sin embargo no cuela porque el ciudadano percibe correctamente que no es así. Para hablar de todo ello y de toda esta ola de propaganda que estamos viviendo, pues nadie mejor que el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar contigo. Qué bueno que estés aquí con nosotros por fin, que hacía tiempo que no venías. Sí, señor. Lo primero es hablar sobre vuestro informe que hicisteis sobre el sesgo brutal que tienen los medios de comunicación públicos, cómo ha aumentado, se ha convertido ya en máquinas de propaganda del gobierno, ¿no? Totalmente. Hemos hecho hace muy pocas semanas un informe para analizar concretamente, de forma cuantitativa, de forma objetiva, cuál es el sesgo ideológico en Radio Televisión Española, que ya dicen la televisión pública, la televisión de todos. No, sí, no, no. De todos, es la televisión pagada por todos, pero que responde única y exclusivamente a una persona, a Pedro Sánchez, Telepedro.
Ha habido una limpieza total de la parrilla de Radio Televisión Española. Han colocado a propagandistas, a voceros del régimen en los diferentes programas, y se ha convertido directamente en la mayor herramienta de propaganda política de España. Hay que recordar que Pedro Sánchez intentó crear su propio canal de televisión en el ámbito privado a través de Prisa. El dueño de Prisa, el principal accionista, le dijo no, porque eso económicamente es una ruina. Y entonces desde Moncloa le dijeron, pero presidente, no hace falta crear una televisión nueva, ya la tenemos, se llama Radio Televisión Española y la pagan todos los españoles, con lo cual al final nos va a salir un negocio redondo, ciertamente barato desde el punto de vista económico y muy rentable desde el punto de vista político. Hemos analizado cuál es el sesgo ideológico de los diferentes programas, bueno, pues ya no solo en los informativos, sino también el programa de Javier Ruiz, el programa de Jesús Cintora, y el resultado es el que nos esperábamos, pero ahora sí, con datos, utilizando herramientas de inteligencia artificial. Más del 80% de los comentarios políticos, más del 80%, son a favor del gobierno. Tanto los miembros del gobierno como los socios del Ejecutivo tienen el doble de tiempo, especialmente los telediarios, para hablar y dar su relato al respecto. Y cuando habla la oposición, la mayoría de comentarios y de la línea editorial de los programas es tremendamente crítica con el Partido Popular y con Vox. Y ya para terminar, cuando surge o se aborda un problema, tanto político, económico o social, en el 90% de los casos, el origen, la raíz del problema no es del gobierno. Claro. Es de efectos terceros, pero nunca del Ejecutivo. A mí eso es lo que me pareció especialmente interesante, porque el sesgo político es verdad que es muy importante, y lo percibe cualquier persona que tenga ojos y oídos. Pero a mí me pareció especialmente interesante eso de que cuando hay una catástrofe, un problema económico, un problema social, que cuando gobierna es en una región en la que gobierna el Partido Popular y con Vox, que inmediatamente es responsabilidad directa e inmediata del gobernante, y que cuando es un problema nacional como el apagón, la DANA, etcétera, 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 siempre es un problema del cambio climático, de no sé qué, de elementos externos, ¿verdad? Siempre hay un chivo expiatorio. El gobierno nunca tiene Jamás responsabilidad sobre los problemas que ocurren en España, salvo para lo que ellos consideran que es bueno, ¿no? Bueno, las grandes catástrofes, has puesto un par de ejemplos, pero efectivamente el tema de la pandemia del coronavirus, el gran responsable, bueno, aparte de que era un virus que no se podía controlar, etc., etc., pero luego, ¿quiénes eran los culpables? Bueno, fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso, la gestión, que si las residencias, bueno, era el gran adversario a batir. En el tema de la DANA, que quedaron absolutamente abandonados a su suerte por culpa del gobierno, una vez más. Primero, que es culpa del cambio climático, no es culpa de la inexistencia de obras de infraestructura para evitar el desastre, que no se ha hecho ninguna obra ni se va a hacer, con lo cual mañana mismo, si sucede lo mismo, vuelve a pasar una catástrofe en las mismas localidades que han sido afectadas por la gran riada. Lo hemos visto también con el gran apagón, ¿no? Era fruto, primero, si era una cuestión de defensa, era un ataque de ciberseguridad, un ciberataque, y luego no se ha dado respuesta, no sabemos qué ha pasado, pero nosotros no hemos sido. Ha sido multicausal. Las compañías eléctricas. O lo vemos también con la vivienda, ¿no? El precio de la vivienda no deja de subir y los responsables son, una vez más, los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que no aplican la ley de vivienda, que es la causa real de que haya aumentado tanto el precio del alquiler. O los malvados especuladores, como siempre, los propietarios, los malvados caseros. Nunca es responsabilidad del gobierno. Bueno, pues esto se ve perfectamente en los programas de Radio Televisión Española, donde las críticas son dirigidas siempre a la oposición. Cuando hay algún problema siempre hay una excusa, un chivo expiatorio. El caso de Silvia Enchorrondo es ciertamente relevante. Ahora con los casos de corrupción, por ejemplo, ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, donde la propia Silvia Enchorrondo dice que, claro, que la UCO habla de comisiones,
pero no especifica si son comisiones legales o ilegales. Que a lo mejor las comisiones de Sant Amsterdam son legales. No sabía eso. Y que claro, que Sant Amsterdam tenía una tarjeta de Servinavar, de la empresa, pero es normal, porque al fin y al cabo casi la mitad de la empresa era suya. Hombre, pero vamos a ver, bueno, pues hasta ese punto de desvergüenza funciona la propaganda del gobierno, que por cierto, nos cuesta un ojo a la cara. Televisión Española, 1.200 millones de euros de presupuesto anual. Claro, claro, y con unos fichajes de cantidades astronómicas. Hablabas hace un momento del tema de la vivienda. Sí. Y el tema de la vivienda no hace nada más que empeorar en España, y yo creo que va a ir a muchísimo peor. Va a ir a muchísimo peor, porque no se está haciendo absolutamente nada para mitigar ese problema, que es una combinación de oferta y además de un aumento gigantesco de la población. ¿Cuáles son los factores que tú crees que habría que realmente poner en marcha para solucionar el problema de la vivienda en España? Lo bueno es que tiene fácil solución. El problema es que falta voluntad política. Como bien has comentado, el problema de la vivienda es una cuestión de oferta y demanda. La oferta de vivienda nueva, es muy inferior a la demanda real. Simplemente por poner un par de datos, en España se está creando nuevos hogares a un ritmo de casi 250.000, entre 250.000 y 300.000 hogares nuevos cada año como consecuencia de la llegada muy intensa de inmigrantes. La población en España está creciendo y, sin embargo, el ritmo de construcción de vivienda nueva se mantiene estancada desde hace más de 15 años, cerca de 15 años, desde el estallido de la crisis inmobiliaria, en unas 100.000 viviendas nuevas cada año. Por lo tanto, hay un desfase brutal entre demanda de vivienda, creación de nuevos hogares, y vivienda nueva. Y a ello se le suma un problema añadido, que es el tema del alquiler. En el caso del alquiler hay varios factores. Fundamentalmente que la oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado, especialmente en los últimos 2-3 años, como consecuencia de la inseguridad jurídica, del ataque constante hacia la propiedad privada. Hoy alquilar una vivienda en España es una actividad de alto riesgo. Hay más de 100.000 casas ocupadas en este país, se están ocupando casas todos los días, y luego está el problema de la inquiocupación, que es básicamente tienes un inquilino que te deja de pagar, se declara vulnerable y no lo puedes echar de tu vivienda. Por lo tanto, esto se ha traducido en una reducción drástica de la oferta de vivienda. Los propietarios, como es lógico, se defienden, se protegen y optan por o bien alquiler vacacional, o bien por vender la casa, o bien por mantenerla cerrada, pero no la ponen en alquiler debido a este problema. Y eso explica que el precio de la vivienda, que el precio del alquiler en este país, especialmente en las grandes capitales de provincia, no deje de aumentar como está sucediendo en los últimos años. Y además con auténticos dramas, porque ya hay parte de la población que directamente no tiene acceso a una vivienda en alquiler, porque como son personas de riesgo de ser calificadas como vulnerables, directamente no se les alquila. Claro. Porque, claro, el riesgo está en que efectivamente dejen de pagar y no los puedas echar. ¿Cómo se solventaría esto? Bueno, yo creo que hay 3 factores fundamentales. En primer lugar, defender la propiedad privada. Claro. La mejor forma de proteger precisamente a las personas que tienen empleos precarios o familia con hijos, etcétera, es agilizar los desahucios al máximo posible, es decir, que se cumplan los contratos. La mejor forma es proteger la propiedad privada. Si el propietario, ante cualquier problema con el inquilino, ante cualquier incumplimiento del contrato, ante cualquier retraso o impago del alquiler, puede ejecutar, desahuciar, etcétera, no va a tener ningún problema en poder alquilarle a personas en desempleo, precarios, con niños, da exactamente igual. Hay que defender la propiedad privada, por lo tanto hay que reinstaurar por completo, como sucede en otros muchos países, una defensa firme de la propiedad privada para desalojar a ocupas e inquilinos morosos. Ese es el primer punto. El segundo punto es liberalizar el mercado, es decir, ¿por qué no se construye más vivienda en España? Bueno, pues para empezar, porque es tremendamente costoso construir vivienda. De hecho, las empresas de construcción españolas son de las menos rentables de Europa, porque hay una serie de regulaciones, que esto pocas veces se dice, que son los códigos técnicos de edificación, que obligan
a construir viviendas con una serie de condiciones que encarecen enormemente la construcción. Para que nos entendamos, los políticos han decidido en este país o han prohibido la posibilidad de construir casas baratas. Sí. Las han encarecido de forma absolutamente artificial. Liberalice, porque el mercado es muy amplio, no hace falta que todas las viviendas tengan que tener una categoría espectacular, porque eso encarece, pero el mercado se adapta, por lo tanto, usted flexibilice ese tipo de regulaciones, elimine ese tipo de trabas, ese tipo de barreras, y se permitirá, lógicamente, la construcción de casas pues no tan lujosas ni con tanto nivel de calidad como establece el código actual, pero sí que permita, lógicamente, precios más baratos. Y luego está el suelo. En este país no se puede construir hasta que te lo diga el político de turno y diga en este suelo sí o en este suelo no. En España sobra suelo y también se puede construir hacia arriba, en altura, para incrementar la densidad. Todos esos son límites, todo este tipo de cuestiones. La oferta de suelo, los límites en altura, las regulaciones de calidad en la edificación y el tema de la defensa de la propiedad privada son los factores claves que explican la escasez de vivienda en España. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay otro factor que a mí me preocupa mucho, que es más intangible, que es el terror que tienen los políticos a dar licencias y aprobación de liberalización de suelo, a que se les acuse de forrarse o de corrupción o incluso de incentivar la burbuja inmobiliaria. Entonces resulta que también hay un montón de políticos regionales y locales que simplemente no quieren llevar a cabo un proceso que es completa y absolutamente, sería completamente normal. Yo creo que eso es un gran problema. Ahora, claro, fíjate, si que estamos de acuerdo en todo ese diagnóstico, piénsalo por un momento. Parece que sea el gobierno que sea el que haya en España, la defensa de la propiedad privada no se va a llevar a cabo como la dices tú. No. En el mejor de los casos vendrá uno que, digamos, que defenderá la propiedad privada light, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? La liberalización del suelo también es muy complicado. O sea, yo creo que es que vamos a encontrarnos con un problema absolutamente brutal en los próximos años. Yo es que soy tan pesimista que además lleva a que los ciudadanos, ante la desesperación, cuando les vienen y les dicen que la solución es intervenir, vayan y lo acepten. Lo compren. Y lo acepten, ¿no? El gobierno lo está, desde ese punto de vista, se está viendo cómo están utilizando una vez más el relato. El principal culpable del encarecimiento de la vivienda del alquiler en España es la intervención, el socialismo inmobiliario. Desde el año 2020... Es que esto, claro, surgió en pandemia. En el año 2020 se aprobaron, entre otras muchas barbaridades, se suspendieron los desahucios por impago de alquiler, por ocupación, etcétera. Pero eso, que era una medida extraordinaria, desde el punto de vista absolutamente aberrante, haya o no pandemia, eso es igual. La cuestión es que se ha extendido en el tiempo y llevamos van a cumplirse ahora 5 años, pero se va a renovar seguramente, la suspensión de los desahucios, ahora limitado a las familias vulnerables. Pero claro, es que cualquier persona se puede declarar vulnerable. Además hay un fraude absolutamente colosal en ese sentido. Que además la definición de vulnerabilidad es muy amplia. Es súper amplia, ¿no? Claro. Porque dice, no, es que yo soy un padre o una madre soltero con hijos, ya soy vulnerable. Aunque tengas una pareja, eres soltero, no te has casado. Si hay hijos de por medio, ya olvídate. Precisamente por eso las familias están teniendo tantos problemas a la hora de alquilar. Por lo tanto, ¿cuál está siendo la respuesta del gobierno? Y al igual que el tema del límite de los alquileres, la extensión de los contratos de forma automática, el hecho de que desde el gobierno te digan exactamente cuáles son las condiciones del alquiler, todo eso hay que liberalizarlo. Es decir, el contrato tiene que ser libre. Si tú y yo estamos de acuerdo en firmar, en acordar una serie de condiciones para el alquiler, ¿quién es el gobierno para decirme a mí lo contrario? Y la cuestión, que se cumplan los contratos. Eso es la definición de seguridad jurídica. El contrato se incumple, por lo tanto, eso se tiene que ejecutar. Para eso se necesita no solo voluntad política, sino también agilidad en los juzgados y demás. ¿Y cuál está siendo el relato del gobierno? Efectivamente, como la vivienda no deja de subir y también los alquileres,
Pues una vez más, la estrategia típica de los políticos populistas, chivo expiatorio. ¿De quién es la culpa? Del casero, de los especuladores, que son unos mangantes, de la gente que en lugar de una vivienda tenga 2 viviendas y por lo tanto una la mantenga cerrada. Estamos hablando que Sumar, que es partido en el gobierno, está proponiendo directamente expropiaciones. Está hablando de que si usted tiene una casa vacía, pues yo puedo expropiársela de forma forzosa para ponerlo en el mercado de alquiler social, alquiler barato. O si usted tiene la desgracia de que le ocupen la casa o tenga un inquilino moroso, en lugar de restaurarle la posesión y expulsar al moroso o al delincuente ocupa, no, le expropio la casa a usted para regalársela al delincuente. Bueno, en esas estamos, y estamos hablando de un partido en el poder. Por lo tanto, yo creo que soy también pesimista porque lo que se requeriría en el ámbito de la vivienda es un cambio drástico, como por cierto, tú lo conoces bien, Daniel, lo que ha sucedido en Argentina. Claro. En Argentina tenían prácticamente la misma legislación que existe en España. Sí. No se puede desahuciar, si pagas el alquiler no pasa nada, no te pueden echar de la casa. Llegó Milei, quitó ese tipo de aberraciones, defendió y protegió a la propiedad privada y automáticamente, ¿qué pasó? Aumentó de forma sustancial la oferta de vivienda en alquiler, más oferta, misma demanda, el precio cae. Claro. Bueno, pues eso es lo que se necesita en España, al igual que liberalizar el suelo. Es cierto que en el ámbito de la vivienda hay muchos casos de corrupción en urbanismo, ¿pero por qué? Porque la decisión de construir o no depende de un político. Claro. Pues quítale esa potestad. Quítasela. Claro, tú lo que tienes que hacer es, en lugar de que el político decida dónde se puede construir, en España se debería poder construir en cualquier tipo de suelo, excepto el especialmente protegido. Te has cargado el problema, ya Claro. no hay problema, Claro. se acabó. Usted, este suelo es suelo agrícola. Está cerca de una ciudad, pero es suelo que yo puedo urbanizar en cualquier momento. No depende de una decisión política. Eso es lo que deberíamos hacer. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Ojalá, desafortunadamente no tiene pinta de que vaya a ser, pero es claramente, es que no hay ninguna otra opción, porque cualquier otra opción de las que te plantean, dicen, mira, es que se hace en Berlín, es que se hace en Viena, pero tú has visto la aberración que es poder alquilar en Viena o en Berlín. Es imposible. Es imposible, ¿no? De hecho, yo le dije a un político de Sumar que decía que en Viena los alquileres eran 500 euros al mes. Le dije, yo voy a hacer una cosa. Te voy a dar 500 euros al mes y me alquilas un apartamento en Viena. Y la diferencia la pagas tú. ¿Vale? Simplemente eso sí, pero como tú has dicho que es, vamos, una cosa tremendo. La economía en España, ya terminamos aquí. ¿Qué es lo que podemos decirle a la gente de cómo va realmente la economía en España? Estamos pagando más impuestos que nunca y los salarios reales netos no mejoran. ¿Cómo ves, cómo dirías, cómo cerrarías tú un somero análisis de la economía española? Bueno, una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es la realidad. Yo creo que todo el mundo es consciente de cómo va la economía si se fijan cómo va su economía. Los sueldos están estancados, los precios han subido de forma sustancial, solo hay que verlo, lo vemos todos los españoles cuando vamos a hacer la compra, la cesta de la compra. Ha aumentado casi un 40% en los últimos años. ¿Ha aumentado tu sueldo un 40% en los últimos años? No, evidentemente no. Por lo tanto, nos estamos empobreciendo de forma sustancial. La renta per cápita en España está estancada en los últimos 20 años. España prácticamente es el segundo país por la cola de la Unión Europea en cuanto a incremento de la renta per cápita. No solo han subido los precios y los sueldos han quedado estancados, sino que además, como bien comentas, Dani, ha aumentado de forma muy sustancial la carga fiscal. Y además de la forma más aberrante, que no es subiendo los tipos marginales del IRPF, sino no deflactando la tarifa, no actualizando las tarifas del IRPF a la inflación, de tal forma que cada vez te están hablando más a pesar de que tú estás ganando lo mismo. Claro. Están aumentando los impuestos por la puerta de atrás de forma sibilina. Y esto es trágico porque poco a poco nos estamos empobreciendo y la gente empieza a ser consciente de que ya ni siquiera con un empleo
le alcanza. Necesita complementar con un segundo empleo, los precios no dejan de subir, la factura de la luz no deja de subir, el precio de la vivienda no deja de subir, la carga fiscal no deja de subir y hay cada vez más dificultades ya no para llegar a fin de mes, sino para tener una vida cómoda, desahogada, que te permite incluso ahorrar parte de tu dinero para poder invertirlo. Yo creo que la mayoría de españoles son muy conscientes de cuál es la realidad, especialmente los más jóvenes, que son los más afectados por esta situación. Los jóvenes son perfectamente conscientes de que les están condenando a mucho más paro, mucho menos renta disponible y a muchas más dificultades y que no van a recibir nada de los supuestos incentivos perversos que tenemos los que ya estamos en el área de ya mayorcitos, ¿no? Claro, porque cuanto más mayor eres, pues tienes más incentivos a que se mantengan esos incentivos. Yo lo que veo es el siguiente problema. Este gobierno está poniendo toda una cantidad de bombas de relojería que se va a comer el siguiente, que son brutales. Por ejemplo, acaba de llegar a un acuerdo para una subida brutal de los salarios públicos, el Grupo 1, que se va a comer en 3/4 partes el próximo que gobierne. Y a ver quién es el que viene y la revierte. Ha hecho un acuerdo con Bruselas sobre la reforma de las pensiones, en el que se ha inventado unos ingresos y se ha inventado una mejora de la estructura de deuda de la Seguridad Social que no se va a dar, pero que está en ese acuerdo que el próximo va a tener que llevar a cabo un ajuste brutal. Está dopando el Producto Interior Bruto con inmigración, que te genera un impulso al principio porque suma, pero después te comes toda la subida de gastos, etcétera, etcétera. Brutal, ¿eh? Sí. El próximo que venga se va a encontrar con un déficit estructural que no solamente no ha bajado, sino que ha subido. Se va a encontrar con estas bombas de relojería que le han puesto, que le van a saltar durante la legislatura, y se va a encontrar con una economía que no va a poder dopar con inmigración y con gasto público. Y a todo ello se le suma el hecho del control de las calles. Ahora estamos viendo cómo los sindicatos están al ordeno y mando desde Moncloa. No hay ni una sola huelga, ni una sola protesta, ni una sola manifestación. Bueno, cuando hacen huelga o protesta, se protesta contra la oposición. Que es maravilloso. Que eso es otra cosa curiosa, ¿no?, del relato del gobierno. Hay un problema con la vivienda. Es culpa de la derecha, pero si llevan ustedes 7 años gobernando. Es todo culpa de la derecha, pero llevan ellos en el gobierno, ¿no? Entonces, a todo eso, totalmente de acuerdo contigo. Esas bombas de relojería se están poniendo y de forma absolutamente consciente para dificultar la gestión en caso de que haya cambio de gobierno, y la prueba de ello está en este último acuerdo con los funcionarios, una subida de sueldo del 11%, que va a ser absolutamente brutal, la subida de las pensiones que se acaba de aprobar de casi el 3% anual, que es acumulativa, se va acumulando y cada vez va más. Prácticamente las pensiones se comen todo el incremento de gasto público que hay en España. Y a ello se le suma el tema de la movilización en las calles. Que la gente sea muy consciente. Si hay cambio de gobierno en este país, desde el minuto 1, la izquierda va a movilizar a todas sus huestes, a toda su militancia, a todos los sindicatos, a todos los funcionarios, en contra de las políticas económicas y fiscales del gobierno, por muy poquito que haga o por mucho que no haga nada, o que incluso siga incrementando los impuestos o el gasto. Yo creo que la derecha en este país, el centro derecha y la derecha, si hay cambio de gobierno, tiene que ser muy consciente que más vale que, si tiene la oportunidad, de que entre con la motosierra o con el lanzallamas. Claro. Es decir, porque la oposición la va a tener exactamente igual. Por lo tanto, si no hace nada, que es lo que tiene que hacer, o sea, si no hacen nada de lo que debería hacer para revertir la situación económica y fiscal de España y que los españoles empiecen a notar una mejora sustancial en sus condiciones de vida, si no hace nada, la oposición, en este caso la izquierda, va a seguir incendiando las calles, da exactamente igual, con el problema de que encima, al no hacer nada o aplicar las recetas incorrectas, la situación de los españoles no va a mejorar y el votante de derechas es mucho más crítico que el votante de izquierdas, por lo tanto le va a castigar en las urnas, o que lo haga y que la izquierda tenga razones para movilizarse en la calle. Da exactamente igual. Es lo que ha sucedido también en Argentina con Javier Milei, que ha puesto en marcha un programa económico valiente y correcto,
y bien, pues que se movilicen, que protesten todo lo que tengan que protestar. Pero la cuestión es que si esa es la receta adecuada, al final, en muy poco tiempo, a corto plazo, se empieza a notar y la gente lo que quiere es menos impuestos, más facilidades para trabajar, mayor productividad, sueldos más altos, vivienda más barata, una energía barata y abundante sustentada sobre fuentes estables como la energía nuclear, infraestructuras que funcionen, carreteras. Ahí es donde se tiene que invertir el dinero público y no en despilfarro absoluto como en el que estamos ahora mismo en España bajo el gobierno de Sánchez. Absolutamente. El gobierno que sustituya al gobierno de Sánchez se va a encontrar con esta gigantesca cantidad de bombas de relojería y o hace lo que tiene que hacer y lleva a cabo las políticas que de verdad tiene que llevar a cabo, reducción de impuestos, reducción de gastos, reducción de los gigantescos desequilibrios, liberalización y fortalecimiento de la defensa de la propiedad privada, de la libertad empresarial, o le van a echar la culpa de todo el agujero que van a heredar. Eso es absolutamente claro. Manuel, mil gracias por venir. Un placer, ya sabes Daniel. que estás en tu casa. Gracias. Y nosotros nos vemos dentro de un segundo. Los gráficos de la semana nos explican qué es lo que está ocurriendo en la economía en general. Vamos a verlos punto por punto. Número 1, aumento de la masa monetaria. La masa monetaria global se está disparando, pero este no es el problema del año 2025, sino qué es lo que podemos esperar en el 2026. Un aumento todavía mayor. ¿Por qué? Porque los estados se niegan a reducir sus desequilibrios fiscales, se niegan a reducir la deuda y se niegan a reducir el gasto público. Y con ello, los bancos centrales que decían que eran muy cautelosos, en realidad no lo son. Son claramente acomodaticios. Aumento de la masa monetaria global significa que hay que invertir ayer. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podéis ver es exactamente eso. Aquí podéis ver el desastre que se está generando en la economía, reflejado en que, por un lado, veis cómo el oro y la plata reflejan la pérdida del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, mientras el petróleo refleja el exceso de producción y el empeoramiento del sector manufacturero, que está en estancamiento en la mayoría de las economías desarrolladas. Oro y plata nos están diciendo qué es lo que ocurre con la economía global en cuanto a la destrucción del poder adquisitivo de las monedas. Incuestionable, la plata a máximos históricos, el oro todavía cerca de máximos históricos y recuerda, lo hemos dicho, eso va a continuar. Adelante, vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico podéis ver cómo en Estados Unidos la inflación no solamente no se ha disparado, sino que está muy contenida. La subida de los precios es exactamente la misma esperada para este mes que la del mes equivalente del año pasado, lo cual indica que los aranceles no han subido los precios, algo absolutamente clave. Vamos al siguiente gráfico, en el que se nos explica los principales elementos que nos dicen qué es lo que está ocurriendo con la economía de Estados Unidos. El libro beige de la Reserva Federal nos explica que el empleo está en ralentización normal cuando mantienes los tipos por encima de la tasa neutral y que la economía está estable, algo clave. Por lo tanto, el propio libro beige de la Reserva Federal nos explica por qué la Reserva Federal tiene que bajar tipos en su próxima reunión. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que veis es el gran problema de Alemania. Alemania, ante la evidencia del fracaso de Francia, disparando la deuda, disparando el peso del Estado y tirando de mucho más gasto público, ¿qué ha decidido hacer? Copiarlo. El aumento de deuda de Alemania es un gran problema para la eurozona porque supone un factor de enorme riesgo y no va a solucionar los problemas estructurales de Alemania, que no tienen nada que ver con un supuesto factor de poco gasto público, sino que tiene todo que ver con la realidad de una regulación, fiscalidad e inmigración equivocadas. Vamos al siguiente gráfico.
Aquí lo que podéis ver es que la bolsa europea, que lo ha hecho bastante bien en el año 2025, lo puede hacer bien también en el año 2026 gracias a que se espera que los beneficios empresariales sean realmente positivos por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuál es el riesgo? Que esto es algo que se repite con mucha regularidad en los, entre los analistas. Este va a ser el año de Europa. Cuidado con el año de Europa. Cuidado con el año de Europa, que estos beneficios luego se revisan a la baja. Pero bueno, por lo tanto, hay que mantener cierto nivel de optimismo, pero mucha cautela con respecto a estas estimaciones. Eso siempre, cautela con optimismo. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo que podéis ver es que mientras te contaban que iba a haber desdolarización, Apollo Research nos refleja que en realidad en el año 2025 hemos tenido una enorme demanda de activos de Estados Unidos, tanto que desde la famosa fecha del Día de la Liberación, Liberation Day, lo que ha habido ha sido una demanda creciente de activos de Estados Unidos, no lo contrario, que es lo que muchos te intentaban contar. Vamos al siguiente gráfico. Otro elemento absolutamente esencial es el de los PMIs. ¿Qué nos dicen los PMIs de la eurozona y los PMIs de Estados Unidos? Primero, los PMIs de manufacturas y de servicios en Estados Unidos están en expansión. Los PMIs de manufacturas en la eurozona en contracción o estancamiento. Servicios todavía funciona bien. Bueno, pues eso es lo que hay que tener en cuenta de cara al 2026. Vamos al siguiente gráfico. Y eso es algo que también se refleja en lo que es el PMI compuesto. Refleja que hay muy poco riesgo, este es el global, de una crisis o de una fuerte recesión, pero sin embargo, persistente riesgo de empeoramiento del sector manufacturero con una mejora sustancial, pero no suficiente del sector de servicios. Es decir, el PMI, el índice de gestores de compras, de ese indicador adelantado, nos dice que el sector manufacturero va a continuar pobre, pero que el sector servicios va a tirar de la economía y que, por lo tanto, el PMI compuesto de todos los sectores, lo que nos refleja es una mejora para el año que viene y con ello riesgo de recesión o de crisis muy bajo. En realidad lo que está pasando es que los gobiernos están dopando el Producto Interior Bruto con gasto público y que los gobiernos no están dejando que los sectores que de verdad atraen crecimiento, inversión y empleo, como son los industriales, crezcan como deberían. Esa es la evidencia. Sin embargo, no podemos luchar contra ello. Más cantidad de dinero, más represión financiera, más riesgo en el sector manufacturero y, por lo tanto, la obligación de invertir para defenderte. Que no te engañen.